Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar un video con varios reels realizado por todo el equipo. El equipo está conformado por su servidora Natalia Guzmán, Kimberly Toro, Danae González, María de Jesús, Mariana González. En este video les vamos a presentar un análisis comparativo acerca de los conceptos basados en Durkheim, que le hicimos una entrevista a 2 personas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Guzmán, soy estudiante de la UPN en la clase de Teoría Educativa. En una clase se nos pidió que realizáramos una entrevista a 2 personas, cuestionando 10 preguntas. La persona número 1 es un ingeniero en sistemas de aproximadamente 60 años. No tiene experiencia en el ámbito educativo. Y la persona número 2 es una maestra aproximadamente de 40 años que sí tiene experiencia en el tema educativo, ya que es maestra o ejerce en la UPN. Muy bien. En un análisis comparativo que realicé, me di cuenta que la maestra fue muy precisa con las respuestas que dio, ya que ella se enfocó en el tema educativo. Indica que, claro que es preocupante el tipo de escuela, la sociedad, cómo te desenvuelves, entre otros aspectos, para las decisiones que tomas en tu vida diaria. El ingeniero se enfocó un poquito más en el alcance que tienen las redes sociales o el uso que se le da al dispositivo celular. Mucha relación de estas preguntas que fueron sobre hechos institucionales, morfológicos, sociales, de no acatamiento y de corrientes de opinión. Sus respuestas no fueron asertivas o acertó muy poco el ingeniero, ya que contaba un poquito más de su vida o experiencias que no contrastaban con las preguntas, y la maestra sí, ya que daba ejemplos de cómo ella, en el hecho de no acatamiento, tuvo una experiencia cuando era estudiante de que pasaba sus respuestas y ella lo consideraba como algo no tan grave, pero no está bien visto por la sociedad. Bueno, eso fue todo. Muy bien, la primera pregunta es: ¿has hecho lo contrario de las normas alguna vez en tu vida? Sí. ¿Dónde y cómo fue tu experiencia? En mi trabajo que tengo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, manejamos ciertas reglas, pero muchas veces esas reglas no funcionan en campo para nosotros, a lo mejor para nuestra conveniencia o por el equipo que traemos, que es algo pesado, y muchas veces desviamos la atención del manejo de las reglas escritas cuando la lógica nos dice que debemos hacer lo contrario. Pero esto es a prueba y error. Dependemos mucho de las personas que utilizan el escritorio para poder sanar si realmente la decisión que tomamos en campo sea la correcta. ¿Cómo crees que te vio la sociedad al romper o no respetar las normas? El problema ante la sociedad es de que si con la persona que estás en diálogo para poder llegar a un acuerdo, no digamos que está en tu mismo nivel, sino que es ignorante de la parte que estás violando, va a ser imposible que llegues a un sano acuerdo. Pero cuando están en la misma área laboral, se puede llegar a un fino acuerdo realmente, y sí se puede competir para poder cambiar esas reglas que se hicieron de un inicio. Esa prueba y error. Hola,
buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Torres y a continuación les hablaré sobre un análisis que se hizo a través de una entrevista que se le hizo a 2 personas con el concepto de Emilio Durkheim. A la primera persona que se le hizo la entrevista fue a una maestra de aproximadamente 40 años que ejerce en la Universidad Pedagógica Nacional de Tepic Nayarit 181 y a un ingeniero en sistemas de aproximadamente 65 años. En lo que se basa la maestra sobre estos conceptos se enfoca más en el tema educativo, ya que es un tema muy importante que se debe de acatar en México. Debe de tomarse más importancia la educación de las personas. Sin embargo, el ingeniero en sistemas dice que influyen mucho las redes sociales, como en este caso hicimos el trabajo de unos memes con los conceptos de no acatamiento, el tema morfológico, los hechos sociales. Entonces sí influyen mucho las redes sociales, como en este caso que te arrastran hacia muchas cosas. Pero sin embargo también la maestra tuvo mucha razón en que ahorita lo que más importa en México sería la educación de todos los jóvenes para un mejor futuro. ¿Qué impacto tienen los hechos sociales en la vida diaria? Creo que mucho, tiene mucho que ver el entorno en el que estamos, a cómo vemos la situación. Es ponerse, como dicen, en los zapatos de la otra persona o a veces seguir con la corriente. ¿Qué le preocupa más en la actualidad? En la actualidad creo que hay muchos temas de preocupación. Si estamos en un ámbito educativo, la forma en que estamos siendo instruidos o en que instruimos es preocupante. Mi nombre es Danae González y hoy les voy a hablar sobre un análisis comparativo sobre 2 preguntas que realizamos. Yo a la primera persona que se lo hice fue a mi cuñado, que él es maestro en físico matemático, y a mi hermana, que es maestra de historia. A lo que yo pude notar fue que a mi cuñado se le complicó un poquito más en la manera en responder las preguntas, ya que algunas cosas, por más que yo le explicaba, él no lograba entenderlos. Al contrario, mi hermana, maestra de historia, ella sí comprendió un poquito más las preguntas y sí entendió a la primera vez que le expliqué. Al mostrarle los memes, ella luego supo dar su respuesta concretamente. ¿Otra vez? ¿De qué manera las normas y valores institucionales influyen en la formación de la identidad y sentido de pertenencia de los estudiantes? Pues desde nuestro nacimiento, la familia es un valor institucional que repercute más que nada pues en todos nosotros desde nuestro nacimiento. O sea, es de lo más importante. ¿Qué impacto tienen los hechos sociales en la vida diaria? Pues tiene importancia en la vida de las personas porque pues los vamos haciendo, sí, diario, y van siendo como costumbres que hacemos y vamos dejando hacia los demás, hacia nuestras futuras generaciones. Yo les voy a hablar sobre un análisis comparativo de 2 preguntas que se llevaron a cabo a 2 personas. Estas entrevistadas fueron una maestra de preparatoria y pues mi hermana. Las argumentaciones de la primera entrevista fueron las siguientes, que ella sugiere que los hechos sociales pueden ser persistentes y llegar a tener un impacto duradero en la sociedad. Pues ella nos pone un ejemplo sobre las reglas y las normas en el área de la seguridad y de lo judicial. Pues esto ilustra
cómo los hechos sociales pueden ser creados en el pasado y seguir siendo aplicados hasta ahorita en la actualidad. Y la segunda argumentación fue, ella dice que ella sugiere que los hechos sociales son dinámicos y pueden influir en la vida diaria de las personas de manera más general. Ella nos pone un ejemplo pues sobre los hechos sociales que impactan en el comportamiento y las decisiones de las personas y pues ilustra cómo los hechos sociales pueden ser omnipresentes en la sociedad, o sea, ¿qué quiere decir? Que pueden estar presentes en la sociedad. Y pues en conclusión, pues aunque ambos entrevistados coincidieron que los hechos sociales son importantes y tienen un impacto en la vida diaria, pues sus argumentaciones reflejan por las perspectivas y las diferencias sobre la naturaleza y el impacto de los hechos sociales. Pues la primera entrevistada se enfocó en la perspectiva histórica y pues nos proporcionaba un ejemplo más concreto, mientras que la segunda entrevistada pues se enfocaba en la perspectiva sociológica y pues proporcionaba un ejemplo más general. Un hecho social, en mi opinión, son situaciones que suceden a una sociedad, a un individuo, también a un grupo de personas. Pueden ser reglas, pueden ser normas que formaron o las realizaron un grupo de personas hace mucho tiempo, por ejemplo, en el área de la seguridad, de lo judicial, se decidió qué acciones amerita que te puedan arrestar, qué acciones ameritan que te puedas ir a la cárcel, que hasta la fecha lo seguimos viviendo, se sigue aplicando e impactan altamente porque en su tiempo sucedió un hecho social, decidieron que eso no se podía permitir, hicieron reglas y hasta la fecha, en nuestra actualidad, en el 2025, seguimos viviendo bajo esas mismas reglas. Hola, mi nombre es Marian Fernanda González Landagaray y soy de tercero A del IE de la licenciatura en Intervención Educativa. Y hoy les voy a hablar sobre un análisis que hice sobre los dos videos que a dos personas entrevisté. A la primera persona a la que entrevisté fue a un niño de 15 años que es un estudiante de preparatoria. Su nombre es Hugo y la forma en la que él como ve pues la vida en base a las preguntas que yo le realicé es que la manera en cómo nosotros actuamos y pensamos es en cómo las consecuencias de las demás personas actúan en base a los hechos que nosotros hacemos. Y en la entrevista en la que hice con la maestra, también la forma de ver en las acciones que tomamos también influye en las demás personas. Uno de los puntos que me dio mucho interés fue en la que el niño Hugo menciona que en una de estas situaciones en la que una vez él estaba jugando en el salón de clases, rompió un abanico en el salón de clases por accidente, lo cual lleva a pues uno de los hechos de que habla Durkheim es el hecho institucional cuando se trata de una escuela o una institución y cómo nosotros pues actuamos ante esa situación. En este caso pues él descompuso un abanico sin querer queriendo y pues ahí afectó en la parte en cómo la sociedad pues actuó ante esta situación. Él pues se sentía de una manera culpable y pues juzgadora en cuanto a las demás personas, pues simplemente se le quedaban mirando juzgadoramente. Y pues esto era un hecho que aunque no quisiera él pues hacer igualmente, pues pasó, lo que provocó pues que
él se sintiera incómodo. También otra de las preguntas que también llamó mucho mi atención fue cómo la maestra explica que si los representantes políticos no se preocuparan más bien por el futuro de los jóvenes, pues en vez de que se metieran en las drogas o conducieran a malos caminos, que es mal visto pues que alguien consuma drogas, en este caso pues que la política, pues los representantes estos políticos pusieran programas que permitan que los jóvenes se entretengan con algo pues sano y no que estuvieran pues haciendo otro tipo de cosas que fuera dañinos pues para su salud mental, física y pues lo que conlleva. ¿Qué impacto tiene el hecho morfológico si vives en una ciudad o en un rancho? Sobre todo en un rancho, pues son las tradiciones y culturas o las reglas que pie, punto y coma se deben de estipular, no se pueden cambiar ni romper. Muchas gracias. ¿Qué te preocupa más en la actualidad? Para mí lo que me preocupa ahora es el futuro de México, porque los jóvenes de ahora no respetan las reglas o respetar a los mayores. Esta es la conclusión que tuvimos individualmente. Lo que retomamos de las primeras preguntas principales es que yo entendí que cada quien tiene su forma distinta de pensar. Lo que yo aprendí sobre los hechos sociales del Durkheim es que los hechos sociales impactan muy ampliamente en la vida diaria de todas las personas. Lo que yo aprendí fue a respetar las diferentes opiniones de los demás. Retomo de las ideas principales de la teoría de Durkheim el hecho de que sí se tiene que analizar y sí tiene que tomarse muy en cuenta los hechos sociales. Y de lo que aprendí fue de la teoría morfológica, que sí importa dónde vivas, sí importa dónde estudies, sí importa con quién te relaciones para todas las decisiones que tengas en tu día a día. Lo que yo retomo de las ideas principales de la teoría de Durkheim es que cada uno tiene un punto de vista diferente de su opinar o de su pensar, y lo que yo aprendí es que es muy diferente todo el ámbito social que cada uno vive diariamente. Eso fue todo.